Qué bueno estar aquí en la mañana y lo mejor de todo es ver el sol. A mí siempre quiero decirles que yo que vengo de una ciudad medio desértica como es Lima, para mí siempre el verde me cautiva y el verde me llama mucho la atención. Entonces, estar en este lugar tan verde, sumamente verde, realmente complace mi alma, o realmente le da una tranquilidad a mi alma, porque el verde es algo que llena mi corazón. Así que verlos a ustedes y ver hacia afuera y ver el verde, realmente me da la oportunidad de que tengamos un tiempo excelente. Así que vamos a continuar con nuestra reflexión. Como ustedes saben, a través de este taller de hermenéutica, lo que nosotros queremos descubrir, ya vimos básicamente lo que significa, la importancia, ya hablamos de las dificultades que la Escritura trae consigo, pero al mismo tiempo el hecho de que el mensaje central de la Escritura es sumamente sencillo en la medida en que hay un solo plan de parte de Dios, que es el que Él quiere cumplir. Y también hemos reconocido la importancia de poder descubrir cada género con el que está escrito la Escritura, a fin de que nosotros podamos estar advertidos del camino que nosotros vamos a seguir. La última sesión estuvimos hablando tanto de la narrativa, estuvimos hablando de las epístolas primero, que son el pan de cada día de nuestra vida cristiana, porque encontramos muchas verdades para nuestra vida. Pero el gran punto de referencia es que las epístolas no son un tratado doctrinal. O sea, no es que el apóstol Pablo dijo, voy a escribir de este tema, sino que lo precioso de las epístolas es que han sido escritas en el calor de la vida cristiana, en el calor de la tensión de la propia vida, de hacernos preguntas, de cuestionarnos nuestra espiritualidad, de preguntarnos cuándo vendrá el Señor, de sufrir la realidad de nuestro propio pecado, la necesidad de poder compartir el Evangelio. De tal manera que cada epístola está cargada de la vida de la propia iglesia y ahí radica su virtud. Y por lo tanto nosotros debemos esforzarnos por leerlas de esa manera, leerlas de una manera que sea congregacional, que responda a nuestras luchas, que responda a nuestras batallas personales y que al mismo tiempo encontremos las respuestas que vienen de parte del Señor. Y lo mismo cuando hablábamos de la narrativa, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, estamos hablando de las historias del pueblo de Dios. Y nosotros somos el pueblo de Dios, por lo tanto se trata de nuestra propia historia. Mal haríamos nosotros de ir hacia la narrativa bíblica, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, e ir con una actitud arrogante. Mira este pueblo incrédulo, mira este pueblo pecador, mira este pueblo cómo no entendía. Los incrédulos somos nosotros. Nosotros seguimos siendo el pueblo pecador que necesita la gracia de Dios, de tal forma que uno de los principios fundamentales es ir y reconocer que nosotros somos parte de ese pueblo. Y que no necesariamente, porque a nosotros psicológicamente nos gusta identificarnos con Moisés, ¿verdad? Si alguien soy yo, soy Moisés o David, ¿no es cierto? Uno de los buenos. Pero en realidad esta identificación es reconocer que nosotros somos parte del pueblo de Dios, de esa mayoría silenciosa a la cual nosotros pertenecemos, pero que el Señor tiene cuidado de nuestras vidas y tenemos que estar atentos a la forma en que el pueblo de Dios actuó en el pasado, pero por sobre todo descubrir al Dios que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. De una manera u otra, el pueblo de Israel y nosotros como pueblo de Dios seguimos siendo los mismos. Hay muchas cosas que han variado en términos culturales y en términos tecnológicos, por decirlo de alguna manera, pero en esencia somos los mismos. Pero lo más glorioso es que nosotros podemos descubrir patrones en donde Dios sigue siendo el mismo. Dios se mantiene inalterable, Dios no ha cambiado sus propósitos y Dios
nos trata con la misma gracia y la misericordia con la que trató a su pueblo en el pasado. Y eso lo vimos tanto en la narrativa del Antiguo Testamento como en la narrativa del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que básicamente, como decíamos en la última sesión, tiene que ver no con el actuar de los hombres, no con el actuar de los siervos de Dios, sino con la dirección de Dios, de un Dios soberano que gobierna sobre su pueblo y hace cumplir su plan a toda costa. El Señor hace cumplir sus planes. Y ahí se cumple también lo que decía el salmista: el Señor cumplirá su propósito en mí, y aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Dónde lo descubrimos? Lo descubrimos en la forma en que Dios va cumpliendo sus planes conforme a su voluntad, y va levantando siervos conforme a su voluntad, y va haciendo su obra conforme a su voluntad. Por eso es que ahora que nosotros vamos a ver y vamos a entrar a los evangelios, vamos a descubrir que las palabras de Jesús con respecto a la iglesia, cuando dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es una realidad, no solamente en términos de la iglesia como cuerpo, sino también en la medida en que todos nosotros formamos parte de ese cuerpo y por lo tanto vamos en esa misma dirección. Si hay algo que garantiza la Escritura es la seguridad de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, por lo tanto es de su absoluta propiedad, y que al final de los tiempos está asegurada la victoria porque el Señor ya la ha escrito. De tal forma que de principio a fin nuestra cosmovisión cristiana nos garantiza que los montes puedan temblar, ¿no es cierto?, que los ríos se pueden desbocar, que se levantarán emperadores, que caerán emperadores, pero el propósito de Dios se mantiene inalterable. Y ahí es donde radica nuestra seguridad. Nuestra seguridad radica en ir nuevamente a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, y reconocer que el Señor se mantendrá inalterable y firme en sus propósitos, y lo que Él ha prometido se va a cumplir. Entonces, ahora vamos a dedicarnos a los evangelios. Una cosa notable de los evangelios es que nosotros tenemos 4 historias muy similares de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. Esto es una sorpresa para nosotros, el hecho de que encontremos 4 historias muy similares. ¿Cuál es el propósito de tener 4 historias tan similares en el Nuevo Testamento? Sin embargo, tenemos que, en primer lugar, acercarnos a una realidad fundamental con respecto a los evangelios. Los evangelios son antiguos, tienen 2000 años de antigüedad. O sea, tratan de circunstancias, situaciones que ahora no son ajenas. Fueron escritos en idiomas diferentes a los nuestros, en arameo y en griego. Pertenecen a otra cultura que es diferente a la nuestra, y lo interesante es que nosotros contamos con 4 diferentes historias del mismo personaje, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que debemos ir hacia los evangelios? Podemos quedarnos, por ejemplo, hay gente que le gusta el evangelio de Juan. A mí me gusta Juan. A mí me gusta Marcos por su sencillez. A mí me gusta Mateo porque vincula a Jesús con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. A mí me gusta Lucas porque es más humano. Y es verdad, lo que debemos entender es que los evangelios son 4 diferentes versiones que presentan desde diferentes perspectivas la vida, obra y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la gran virtud de los evangelios? La gran virtud de los evangelios es que nosotros nos encontramos con los actos de Jesús, pero si ustedes pueden llegar a ver las flechitas de las miradas, cada mirada del suceso que Jesús realizó o de las palabras que Él dijo son presentadas desde una perspectiva distinta. Cómo la miró Mateo, cómo la miró Marcos en voz de Pedro,
cómo le entendió Lucas luego de hacer su investigación y cómo Juan, que era un discípulo completamente cercano del Maestro, también percibe estos grandes momentos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de lo que se trata es de poder tener una historia de Jesús en 4 dimensiones, que nos permita casi estar en el lugar y poder ver desde pequeñas perspectivas distintas cómo la vida de Jesús se presenta y cómo se manifiesta la vida de Jesús. Pero para eso nosotros debemos familiarizarnos con la historia, con la cultura, con la religiosidad del tiempo de Jesús. Como yo les he dicho, para nosotros son muy familiares las palabras de Jesús. Sin embargo, esa familiaridad es peligrosa, porque esa familiaridad nos hace creer que entendemos al Jesús del Nuevo Testamento con absoluta claridad, y eso no es cierto. Nosotros tenemos que reconocer que el Maestro de Galilea transitó en un tiempo y en un momento bajo una cultura y bajo una religiosidad que hoy nos es ajena. Y Jesús combatió a los religiosos de su tiempo y denunció las prácticas de su tiempo, que son prácticas que en nuestro tiempo nos son desconocidas. Nosotros odiamos a los fariseos, pero poco conocemos de quiénes son los fariseos en realidad. ¿Quiénes eran los saduceos? ¿Quiénes eran los escribas? Siempre se habla los escribas, los saduceos, los fariseos, los maestros de la ley. ¿Quiénes son todos estos personajes? Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad, si es que queremos profundizar en la historia bíblica, de tener una semblanza, por lo menos básica, de quiénes son estos personajes. Por ejemplo, si volvemos a hablar de R.C. Sproul, que siempre lo tenemos presente, R.C. Sproul siempre hace una comparación entre la religiosidad de los fariseos y la religiosidad de los cristianos contemporáneos. Y él dice, él siempre señala, entre los puntos que él señala, dice, bueno, está claro que los cristianos en este tiempo no responden con la misma fidelidad, ¿no es cierto?, a la colaboración con la iglesia a través de los diezmos y las ofrendas. Sin embargo, los fariseos diezmaban la menta que crecía ahí entre el pastito de su propia casa. O sea, ahí hay fidelidad. La Biblia nos dice que ellos cruzaban el mundo para lograr un prosélito, y nosotros no discipulamos ni siquiera a mi hermano carnal. Entonces hay una realidad que nosotros debemos percibir que nos es ajena, y muchas veces la superficialidad nos hace pecar en ignorancia. Y recuerden que nuestro gran problema es la ignorancia y la inestabilidad, porque la ignorancia y la inestabilidad hace que torzamos las Escrituras, que nos alejemos de su verdadero significado. Entonces, por ejemplo, miren ustedes esta frase que seguramente ustedes conocen. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Pero oye, señores, pero qué trivialidad más grande, qué gente más superficial, qué religiosos más hipócritas, reclamando que se laven las manos. Bueno, en nuestro tiempo nos lavamos las manos por una cuestión de salubridad, pero en ese tiempo un requerimiento religioso y se tienen que levantar, y estos escribas y fariseos tienen que llamarle la atención por quebrantar la tradición de los ancianos. Bueno, hay un señor y hay un libro que yo quiero recomendárselos ahora, que es un clásico del siglo XIX, que se llama La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, para que lo copien los que están copiando. La vida y los tiempos, y para que la librería lo pueda traer. La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, de Alfred Edersheim. Ese libro para mí ha sido un bálsamo de sabiduría
porque Alfred Edersheim era un judío inglés convertido al cristianismo que se dedicó a clarificar la vida y los tiempos de Jesús el Mesías, que nosotros podamos entender cuáles eran las demandas y las luchas que Jesús estaba viviendo. Y por ejemplo, miren ustedes lo que dice Edersheim sobre lavarse las manos. El descuidarlo, o sea, el descuidar lavarse las manos, era equivalente a ser culpable de una contaminación carnal inadmisible. Su omisión podía llevar a la destrucción corporal o por lo menos a la pobreza. El pan comido con las manos sin lavar era como si hubiera sido basura. Hasta ese punto había llegado la tradición. Y cuando Jesús quiebra la tradición, estos hombres se exaltan, producto del valor religioso que para ellos tenía el lavarse las manos. Era tan importante lavarse las manos que había cientos de reglas con respecto al lavado de las manos, solamente. Entonces, allí es donde nos damos cuenta que nosotros tenemos que profundizar, pero tenemos que profundizar un poco más allá de nuestra lectura simple. Necesitamos, como veíamos ayer, ciertas ayudas adicionales. Por otro lado, nosotros también debemos aprender a reconocer las diferentes herramientas verbales que Jesús usó en sus enseñanzas y en sus discursos. Nuestro Señor Jesucristo fue un maestro de la oratoria, un maestro de la comunicación. Le hablaba a multitudes, pero ustedes se imaginan hablarle afuera, en el campo, a las multitudes, y las multitudes que no están ordenadas, que hay niños corriendo, que hay el calor de la mañana, que hay hambre, y Jesús tratando de ganar la atención y decir algo significativo. Por ejemplo, para nosotros el Sermón del Monte es fantástico, pero pónganse ustedes en el setting, en el lugar en donde Jesús está hablando, niños, bebitos, llanto, animales corriendo, ¿no es cierto? Toda esta parafernalia alrededor y Jesús tratando de ser convincente hasta el punto de que la gente se maravillaba. ¿Ustedes han visto? Y la gente se maravillaba porque no hablaba como los religiosos de su tiempo. Entonces, muchas veces nosotros podemos cometer errores en la medida en que no nos familiarizamos con las formas verbales que nuestro Señor Jesús está usando. Por ejemplo, Jesús les respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, ¿no? Jesús usó imágenes muy potentes. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Ustedes se imaginan ahí, todos en silencio, llegan, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Y ellos escuchan, ¡oh! Y Jesús, recibiendo la atención de las personas. Ahora, Jesús lo está diciendo de manera natural, lo está diciendo, córtate la mano. Lo que Jesús está usando son figuras verbales para cautivar la atención y mostrar una verdad que trasciende a esa misma expresión. Jesús fue un maestro excelente que supo usar diferentes formas verbales y de enseñanza para llamar la atención de sus discípulos y sus oyentes. Usó parábolas, hipérboles, proverbios, símiles, metáforas, preguntas, ironía y algunas otras formas más que nos obligan a conocer su significado y su forma de uso. Tenemos que reconocer que, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no?, y en los siglos primeros del cristianismo, los cristianos en su literalidad cometieron muchos errores con respecto a estas frases tan potentes de nuestro Señor Jesús. Si tu mano te es ocasión de caer, y hubo cristianos que realmente se amputaron las manos, diciendo que estaban
obedeciendo al Señor. Entonces Jesús demuestra una energía y una potencia en sus palabras porque Él buscaba llamar la atención. Él era diferente a los maestros de su tiempo porque Jesús actuaba con claridad. Él no se escondía tras un manto de religiosidad y de reglas. Él hablaba las cosas como eran y hablaba en términos de la realidad de lo que la gente estaba viviendo en su tiempo. Entonces, también es cierto que las historias de los evangelios son similares, pero cada evangelista tiene un objetivo particular que debemos saber reconocer. Cada evangelista tiene una intención particular. Brevemente lo vamos a definirlo. Mateo veía a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Ustedes van a encontrar en Mateo que en varias ocasiones a lo largo de todo el Evangelio, muchos de los sucesos de Jesús están marcados con esta frase, porque está escrito, y con una profecía del Antiguo Testamento o con una porción del Antiguo Testamento. Mateo tenía como propósito demostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías prometido, contando las mismas historias, pero vinculando la vida de Jesús y sus palabras con aquello que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Marcos ve al Señor como el siervo al que todos nosotros debemos imitar, de tal manera que Marcos presenta al Señor como una vida ejemplar, una vida digna de ser imitada. Esa es la presentación que nos da Marcos. Lucas nos habla de que Jesús ese es el hombre perfecto que nosotros debemos conocer. Es nuestro gran representante, es nuestro gran mediador, el hombre perfecto que todos nosotros debemos conocer. Y Juan nos presenta a Jesucristo en estas viñetas de la vida de Jesús, que son las viñetas privadas y los discursos privados de la vida de Jesús, que Juan, como amigo cercano del Maestro, fue un testigo presencial. Juan presenta al Señor como el Dios al que todos nosotros debemos rendirnos. De tal manera que, como ustedes pueden ver, en estas 4 perspectivas, nosotros podemos tener, a pesar de que se tratan de muchos momentos similares, cada evangelista nos da una nota particular, un sabor particular de la vida de Jesús. Por lo tanto, yo no puedo decir, me basta con Mateo, o me basta con Marcos, o me basta con Lucas, o a mí me encanta Juan. Los 4 evangelios tienen que ser leídos de la misma manera, porque no es que el Señor se equivocó y nos dio en abundancia la vida de Jesús, sino que cada evangelio tiene un propósito determinado. Ahora, permítanme mostrarles un poco cómo es que se organiza la vida de Jesús, cómo es que los evangelios tienen historias tan similares, no solamente en el hecho de contar la historia, sino que las historias están escritas de manera muy similar. O sea que las palabras son muy similares en los evangelios, de tal manera que los estudiosos de la Biblia han hecho una investigación y han tratado de generar una teoría para ver cómo es que esto se ha desarrollado hasta los evangelios que nosotros tenemos ahora en papel. Entonces tenemos la vida y la enseñanza de Jesús. Nosotros debemos reconocer que lo primero que hay es una tradición oral. ¿Qué es una tradición oral? La tradición, en el sentido positivo del término, es el hecho que la vida y la historia de Jesús se transmitía primeramente de manera oral. Estamos hablando de una sociedad en donde la oralidad era muy importante, donde las historias se contaban y se recontaban hasta el punto de memorizarlas. Hay algo que nosotros, porque el Facebook causó en nuestras vidas y el teléfono celular.
En los tiempos en cuando yo era más joven, uno recordaba todos los teléfonos de sus amigos. Y uno iba, ¿no es cierto?, al teléfono público y marcaba los números de los amigos porque los recordaba. Uno podía almacenar una gran cantidad de números. Y no solamente eso, sino también los cumpleaños. Uno se acordaba de los cumpleaños. Ahora sin Facebook, si el tipo no está en Facebook, no lo saluda ni la abuelita, porque ya nadie se acuerda de esas cosas. ¿Cuál es el cambio una tercera cosa? Antes nosotros podíamos ir a diferentes lugares con ciertas referencias. Ahora sin Waze, yo no voy ni al trabajo a donde voy todos los días. Yo pongo Waze para ir al trabajo donde ya yo sé el recorrido, voy todos los días, por lo menos para saber en cuántos minutos voy a llegar. ¿Qué ha hecho esto? Ha quitado de nosotros ciertas prácticas y ciertas habilidades que antes nosotros dominábamos y eran naturales, ¿no? ¿Ustedes les ha pasado que, por ejemplo, llegan a una casa a visitar a alguien y ponen en el WhatsApp, ya llegué? Antes uno tocaba el timbre, ¿verdad? Ahora uno pone, ya llegué. ¿Cómo ya llegué? O sea, hay ciertas cosas que en medio de los cambios sociales y tecnológicos vamos cambiando. Ahora, algo que nosotros debemos saber es que en los tiempos de Jesús y los tiempos antiguos la oralidad era sumamente importante. La memorización era sumamente importante, pero no era como hace unos años estuve en un retiro de jóvenes en Argentina y nos sorprendimos con Erika. Yo estaba sentado así en la primera silla sin mirar hacia atrás. Y la persona que dirigía dijo, ya bien, muy bien, estábamos hablando de Colosenses, yo iba a enseñar todo Colosenses en ese retiro. Entonces él dijo, vamos a empezar con el capítulo 1. Y yo escuchaba que alguien se levantaba y decía Colosenses 1, luego otro le leía Colosenses 2, Colosenses 3, cuando en eso yo volteo y lo estaban diciendo de memoria. O sea, ellos se habían preparado para el retiro memorizando todo Colosenses, completo. Y esto era algo que a nosotros, ¡ah!, pero hoy nos sorprende, pero en la antigüedad no nos sorprendía. ¿Por qué? Porque no había ejemplares. Tú necesitabas memorizar las cartas y memorizarlas con precisión. No solamente, por ahí dice algo de esto, sino que hay la necesidad de la memorización. Por lo tanto, no podemos temer que en un primer momento ha habido una tradición oral muy fuerte, en la medida en que toda la iglesia estaba allí en Judea, ¿no es cierto?, y en Galilea, pero en la medida en que iba creciendo por el mundo conocido, se hacía necesario, ya que esta tradición oral se convierta en una serie de colecciones escritas. Una serie de colecciones escritas donde están algunas parábolas de Jesús, el discurso del Sermón del Monte, el día de la Pascua con la crucifixión, los testimonios de la resurrección. O sea, todas estas son colecciones escritas. Y de estas colecciones escritas, nosotros tenemos un evangelio que se considera que es el evangelio base, que es el evangelio de Marcos. Marcos en su sencillez se considera como un evangelio base del cual se nutren el resto de los evangelios, especialmente los que se conocen como los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, porque Juan es un evangelio distinto, que es un evangelio más personal, más de discursos privados, pero Mateo, Marcos y Lucas se nutren de Marcos y se nutren de algo que se ha conocido como el documento Q, que es una referencia escrita, una colección escrita que se entiende que los evangelistas la han usado, pero que luego ha desaparecido, que no está, pero por las referencias, por el conteo de las palabras, por ver la forma de la escritura, se entiende que hay dos documentos que son fundacionales. Uno es el Evangelio de Marcos
que, como ustedes saben, Marcos, el sobrino de Bernabé, que desertó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero, pero que luego se convirtió en un importante siervo de la cristiandad y que fue un compañero ministerial del apóstol Pedro, y a través de Pedro es que él escribe el Evangelio. Y luego nosotros tenemos entonces todas las otras referencias que a través de este documento Q, guía a Mateo, Marcos y Lucas, se van entrelazando hasta el punto de que nosotros nos encontramos con los evangelios tal como están en la actualidad, y finalmente el Evangelio de Juan, que nuevamente reitero, no trata tanto los asuntos tratados por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino asuntos privados o discursos privados de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente les voy a dar un ejemplo, no se asusten. Este es un ejemplo de Mateo 3, del 7 al 10, y Lucas 3, del 7 al 9. Solamente para que ustedes entiendan la complejidad del proceso. Ahora, ambos están contando una historia, pero como ustedes pueden ver, en la segunda parte, todo lo que está en rojo es idéntico, tanto en Mateo como en Lucas. Solo hay una palabra de diferencia. Cuentan lo mismo, pero hay una palabra de diferencia. ¿Qué significa eso? Que no solamente conocían la historia, sino que la tomaron de alguna parte. Porque solamente tomándolo de alguna parte se puede llegar a esa conclusión. Y Yanni está tratando de leerlo en griego, pero se lo voy a poner aquí en español. Entonces, Mateo 3, 7 al 10. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían al bautismo, les dijo, aquí hay algo interesante. Ustedes recuerdan el propósito de cada evangelista. El propósito de Mateo es hablarle a los judíos, ¿no es cierto?, y mostrarles que Jesús es el Mesías. Por eso es que él habla de los fariseos y saduceos que venían al bautismo. Sin embargo, Lucas no le escribe a los judíos, sino que le escribe al pueblo gentil. Por lo tanto, no le interesa a él hablar de los fariseos y los saduceos. Entonces él dice, por eso Juan decía, ¿a quién? A las multitudes. Porque si estaba alguien, un saduceo, la primera pregunta que van a hacer en Tesalónica es, ¿y eso qué es? ¿O esos quiénes son? Entonces, para evitar eso, entonces quita esa frase. Luego viene todo el discurso, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos de arrepentimiento. Y no. La única diferencia en los textos está en la palabra piensen y en la palabra comiencen, en ambos evangelios. Lo que me da a entender es que hay una fuente primaria que es la misma y simplemente los evangelistas tomaron ese pequeño detalle y simplemente hay una variación que ni siquiera es significativa porque no cambia el sentido del texto. Entonces, así es como nosotros vamos viendo que el Evangelio se va construyendo y también se va armonizando. Ahora yo estoy trabajando en una armonía cronológica de los Evangelios y es sumamente interesante cómo los pasajes van caminando juntos y cómo las diferentes perspectivas de los evangelistas se van presentando. Entonces, algo que ustedes deben considerar. ¿Debo leer los 4 evangelios a pesar de que son tan parecidos? Sí, porque de otra manera se perderían la intención particular de cada evangelista. O sea, lo que nosotros hacemos al leer los 4 evangelios es poder encontrar las diferentes perspectivas de los evangelistas. Ahora, algunas claves para interpretación. Los evangelios son básicamente documentos ministeriales, no son documentos históricos ni informativos. El evangelio busca una respuesta de los oyentes.
los empuja a tomar una decisión de obediencia. Yo no leo los evangelios para conocer el tiempo de Jesús. Los evangelios fueron escritos como un llamado de atención, las buenas noticias de salvación. Cada parte de los evangelios fue diseñado para que yo tome una decisión espiritual, para ser confrontado, para ser exhortado, para ser animado, para que aumente mi fidelidad al Señor, para reconocer la fidelidad de Dios conmigo. Entonces, cuando yo voy al evangelio, tengo que hacerme la pregunta, ¿cuál es la decisión que yo debo tomar con esto que yo estoy leyendo? Con este llamado de atención que el Señor Jesús está haciendo conmigo. En segundo lugar, algo importante es que los evangelios fueron escritos para ser leídos públicamente y por lo tanto para ser escuchados. ¿Qué significa esto, hermanos? Hay algo que en estos últimos años se está promoviendo y que se conoce como la lectura pública de la Biblia. Justamente hay una editorial que está a punto de sacar una Biblia que se llama la Biblia de la Lectura Pública. Lo que queremos volver a reenfatizar es el hecho de que en el culto público nosotros volvamos a leer una carta completa, volvamos a leer una sección completa de los evangelios. A veces nosotros nos restringimos simplemente a la exposición pastoral, a la interpretación pastoral, pero ya la palabra es poderosa solamente con leerla, dándole los énfasis adecuados, leyéndola adecuadamente. Entonces siempre habrá una respuesta grupal, ¿no?, al mismo texto, a la misma historia, a la misma parábola. Y nosotros podemos compungir nuestro corazón, arrepentirnos o adorar al Señor ante aquello que nosotros estamos leyendo. Entonces, los evangelios se disfrutaban públicamente, se disfrutaban en grupo. Yo quiero invitarles a ustedes también a que se puedan unir como iglesia, como amigos, como grupo, simplemente a leer el evangelio. Los evangelios no son largos. Entonces, si ustedes cuentan, no son muchos minutos ni horas los que nos tomaría leer de una sentada los evangelios. Primero lo lees tú, luego Martita, luego Marcos, luego, ¿no es cierto? Y vamos leyendo y disfrutamos la historia de Jesús de principio a fin. Y esto es que a veces nosotros tratamos de sobreenfatizar en los detalles, pero perdemos la belleza de la sencillez y el poder narrativo, ¿no? Cuando lo predicamos, ¿no es cierto?, el predicador le corresponde enseñar y va a hablar del detalle, y va a hablar de acá, y de la palabra griega, y de la palabra hebrea, y las demandas de aquí, las demandas de allá, pero ya de por sí la historia cautiva nuestro corazón, debería cautivar nuestro corazón, y la lectura pública hace que yo pueda recordar esa historia con mayor facilidad. Y eso es algo muy importante, volver a releer mutuamente la historia de los evangelios. Como ya hemos mencionado, es necesario considerar el contexto histórico, sociocultural, religioso de los evangelios, así como de los escritores y los primeros oyentes. Ya les mencioné este libro de Alfred Edersheim, los diccionarios bíblicos, los comentarios. Han salido un par de Biblias, tanto la Biblia cronológica como la Biblia de contexto cultural, que son muy importantes para que nos acompañen en nuestra lectura y nos permitan entender los detalles que de otra manera nosotros perderíamos de vista. Por ejemplo, les da una cosa cultural muy pequeña. Los peruanos, cuando decimos ahorita, cuando yo te digo, Pepe, tráeme el vaso, y yo digo, ahorita, significa que yo voy a tomar el vaso en este instante y lo voy a llevar. En República Dominicana, Pepe, tráeme el vaso. Y yo voy a decir, ahorita no es right now, es cuando se me ocurra.
ahorita no tiene el mismo significado y eso genera problemas. Genera dificultades de entendimiento de la realidad, de cómo interpretarla. Imagínense ustedes con las cosas que tienen que ver con la vida de Jesús, las respuestas de Jesús, la forma en que Jesús se acercaba a las personas y les hablaba, o los temas que se correspondían. Entonces, es muy importante, hermanos, que disfrutemos el contexto cultural. Mucho del éxito de esta serie de The Chosen, un poco es la teatralidad de la vida de Jesús, en donde añaden contenido para que sea más disfrutable, pero también es porque yo puedo entender la situación cultural, puedo entender un poco mejor cómo es que se mueven las cosas y nos corresponde a nosotros hacer eso. Debido a que los autores tuvieron un propósito en mente, se hace necesario analizar la organización particular de cada evangelio, los temas tal como son presentados y sus características particulares. O sea, señores, no es que yo tomo simplemente un pasaje de Mateo y me apropio de él. Muchas veces el arrebatar un versículo y sacarlo de su contexto hace que pierda su sabor y su propósito. Yo quiero hacer una aclaración ahora que es importante para que ustedes lo entiendan en hermenéutica. Nosotros hemos llegado a considerar que la Biblia es como un pastillero. Ustedes saben lo que es pastillero. Esto que los viejitos usan lunes, las pastillas del martes, la del miércoles, jueves, viernes, ¿no es cierto? El botiquín, donde ahí están todas las pastillas para todo lo que yo necesito. A veces nosotros hemos considerado que la Biblia, en sus versículos, es un gran pastillero o un botiquín. Me duele la cabeza, Mateo no sé cuánto, ¿no es cierto? Estoy ansioso, Filipenses no sé cuánto. Necesito esto. Y nos hemos acostumbrado a transmitirnos los versículos de esa manera, cosa que puede ser positivo, pero deben ustedes saber que la Biblia no es la suma de píldoras para nuestro beneficio. En realidad, la Biblia es un gran rompecabezas, donde las piezas tienen que calzar en su lugar para que yo pueda ver la imagen que el Señor quiere presentarme. Cuando nosotros arrancamos pedacitos y los disfrutamos, perdemos de vista el contexto y las razones por las que el Señor se esforzó, no solamente en darnos un conjunto de dichos famosos, porque más fácil hubiera sido que el libro de la Biblia fuera dichos hermosos para la vida cotidiana. Y que los ordenemos, ¿no es cierto?, para el ánimo, para el pecado, para la virtud, para la verdad, para la diligencia, y ahí nos quedamos tranquilos. Pero no es así. La Biblia está formada por piezas de rompecabezas y la única manera de descubrir su verdadero significado es a la luz de todo, de esta presentación global en donde esa palabra está establecida. Por eso se debe tener presente la dependencia y la interrelación entre los evangelios. El análisis horizontal es fundamental para entenderlos, pero no se debe perder de vista las cualidades particulares y propósitos específicos de cada evangelio. Yo tengo que verlo de manera amplia. Así como la recomendación que les di ayer, lean la carta completa y luego empiecen a disfrutarla. Los evangelios también, léanlo de manera completa. Jesús, el propósito de Jesús al venir era venir a morir, y en medio de ese ir a morir por nosotros en la cruz del Calvario para nuestra redención, Jesús estableció una serie de hitos. Pero esos hitos están todos relacionados con su muerte en el Calvario y con la resurrección entre los muertos. De tal manera que veámoslo de manera horizontal. Al igual que con todos los otros géneros, es importante que tengamos una lectura amplia y general de los evangelios antes de detenernos en sus divisiones más pequeñas
o en solo algunos dichos de Jesús, ¿no? Como busca primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. ¡Wow! Muy lindo. ¿En qué contexto lo dice? ¿Por qué Jesús lo dijo? ¿Qué estaba diciendo antes? ¿Qué es lo que Él dice después? Todo eso cobra importancia al momento de interpretar los evangelios. Aprendamos a disfrutar la Escritura de manera amplia. Y dentro de las enseñanzas de Jesús, un aspecto importante son sus parábolas. Las parábolas vienen a ser casi el centro de las enseñanzas de Jesús, pero las parábolas no son un invento de Jesús. Contar historias instructivas fue desarrollado por más de una cultura desde la antigüedad. Su propósito era hacer que los puntos de enseñanza sean más vívidos, más cercanos y más claros. O sea, es abrir la imaginación a lo que de otra manera sería una enseñanza demasiado fría, ¿no? La parábola exalta la creatividad de nuestro Señor. ¿Qué son las parábolas? Básicamente las parábolas son historias cortas que se caracterizan por una estructura simple, una estructura muy simple, no es una historia complicada, es una historia memorable, es una historia entretenida, es una historia que yo puedo recordarla rápidamente, que puedo recordarla de inmediato, que es entretenida, que es persuasiva, porque modela mis sentimientos, me hace pensar y básicamente provee una enseñanza espiritual. Esa es la virtud, tanto en su forma como en su fondo. Una parábola es una historia corta, que es memorable, que es entretenida, que es persuasiva y que provee una enseñanza espiritual. Simplemente para que lo sepan, el término parábola viene del griego parabolé y del verbo parabalo, que se traduce como comparación. La idea de la parábola es comparar, ¿no? Es señalar una historia de la realidad de la vida que se compara con una realidad espiritual, ¿no? Cuando el sembrador salió a sembrar, no es que yo voy a aprender de cómo sembrar. El objetivo es que yo voy a comparar esta realidad con una realidad espiritual de la cual yo voy a sacar una enseñanza. ¿Cuál es la intención? Reflejar la vida cotidiana, las circunstancias de la vida. Su poder radica en la familiaridad del caso presentado, pero también en la demanda por tomar una decisión concreta, no intelectual o subjetiva respecto a la enseñanza presentada. Siempre la parábola va a tener la intención de que yo tome una decisión. Recuerda que los evangelios no son informativos, sino que llaman a un cambio, la presentación de buenas nuevas para que yo tome una decisión. Ahora, no todas las parábolas o las historias que Jesús cuenta empiezan con "y les habló muchas cosas en parábolas diciendo". Entonces, simplemente para que ustedes lo sepan, los estudiosos no se han puesto de acuerdo con el número exacto de parábolas, debido a que no se presentan como tales y se les puede catalogar solo como historias de Jesús. Por ejemplo, Juan nunca usó la palabra parábola, pero tiene historias de Jesús que pueden considerarse como tal. Consideraremos que en los evangelios hay 59 historias. 59. ¿Cuántas conocen ustedes? Se dan cuenta que estamos lejos. 59 historias como potenciales parábolas. El mayor número, ese es el mayor número establecido por los estudiosos. Este número indica el valor que Jesús le daba a contar historias como medio eficaz de enseñanza. 59. ¿Qué tan importantes son? A ver, señores, ejercicio. ¿Qué parábola es esa? El hijo pródigo. Uy, rapidito, uy, se pasa,
¿Qué parábola es esta? La oveja perdida. ¿Y esta? El buen samaritano. Gracias, Erika. Por allá estaba diciendo, el buen samaritano. Ustedes se dan cuenta, yo estoy seguro que con ninguna otra palabra de Jesús ustedes la identifican tan rápidamente con una sola imagen. Ahí radica la potencia de la enseñanza, de que se quede grabada en el corazón y que nos muestre de una manera particular lo que el Señor quiere enseñarnos, ¿no? Luego de que Jesús contara una serie de parábolas, Mateo concluye con estas palabras. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Lo que yo quiero decirles aquí es que las parábolas son enseñanza y las parábolas tienen autoridad. No podemos tomarlas a la ligera, no podemos tomarlas diferente a un discurso, por decirlo así, a un discurso intelectual. Cuando las multitudes terminaban de escuchar a Jesús, dice, ¡wow! Ellos se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad. Las parábolas no fueron creadas en un escritorio, fueron parte de la respuesta intencional didáctica de Jesús a las preguntas, realidades y circunstancias que iba enfrentando durante su ministerio terrenal. La gente se identificaba con lo que enseñaba y podía descubrir lo que Jesús estaba diciendo. Pero hay algo importante que nosotros debemos saber. Es el hecho de que las parábolas surgen en un contexto determinado. Las parábolas vienen a la mente de Jesús para poder clarificar una enseñanza, para poder decir algo de manera particular. Y ahí viene su virtud y su gran riqueza. Ustedes recuerdan a Simón, el fariseo, que invita a Jesús a su casa a cenar. Cuando está allí en la casa, viene una mujer pecadora, ¿no? Y empieza a regar con un perfume sus pies. Bueno, aquí hay varias cosas que nosotros tenemos que clarificar. En primer lugar, las cenas no eran en una mesa, sino que eran al ras del suelo. La gente no se sentaba, sino que la gente se echaba sobre cojines y tenían los codos hacia adelante donde estaba la mesa y los pies quedaban atrás. Porque uno dice, ¿cómo llegó esta mujer y se metió debajo de la mesa para poder acariciarle los pies a Jesús? Bueno, era por la posición en la que se encontraba. Sin embargo, en la historia, de acuerdo a lo que nos dice el evangelista, cuando dice que Jesús se da cuenta de lo que Simón estaba pensando, porque Simón estaba diciendo, si este Jesús supiera, fuera realmente profeta, sabría qué clase de mujer es esta que le está tocando los pies. Simón lo está pensando y vemos. Y Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Esa es una parábola. La parábola de los 2 deudores. El prestamista tiene 2 deudores, uno le debía 500 denarios, el otro 50. Ninguno de ellos tenía con qué pagar y él los perdonó a los 2. ¿Cuál de los 2 crees tú que lo amará más? La respuesta del hombre era indudable, no se podía escapar. Y dice, supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús les dijo, has juzgado
correctamente. Ahora, Jesús se atreve, y miren ustedes, y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, lo acabó. ¿Por qué? Porque le dijo, ves, yo llegué a tu casa, tú no me lavaste los pies, no hiciste nada, mientras que esta mujer pecadora me ha hecho todo lo que me ha hecho. Entonces, lo que quiero dejar con ustedes es que las parábolas están incorporadas en un contexto, y ese contexto es rico para poder entender cuál es el propósito fundamental de las parábolas que el Señor quiere darnos. Por eso, terminando con esta parte que ya me pasé unos minutos, las parábolas no tienen la intención de presentar muchos detalles para buscarle significado, sino que la intención es que haya una enseñanza que sirva como un golpe de identificación entre toda la historia completa. Si uno se pone a explicar los aparentes detalles de una parábola, pierde su inmediatez y su capacidad de iluminar profundamente un aspecto de la verdad. Entonces, ¿cuál es la intención de la parábola? No es usar toda la historia, es usar un golpe, el golpe. ¿A quién crees que le amó más? A quien más se le perdonó. Ya está. Esa es la enseñanza. Por eso, me fui con Sproul, yo no quería Sproul. Luego de la parábola del buen samaritano, Jesús dice, ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de salteadores? El intérprete de la ley le respondió, el que tuvo misericordia de él. ¿Y qué es lo que le pidió el Señor? Ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo, le dijo Jesús. Entonces, esa es la intención que nosotros debemos buscar. Nuevamente, el intérprete contemporáneo necesita aclarar ciertas situaciones y contextos que solo pueden ser entendidos desde un estudio histórico-cultural. Por ejemplo, en la historia del buen samaritano, basta, y seguramente ustedes lo saben, basta saber que los judíos y los samaritanos eran enemigos, ¿verdad? Entonces, cuando en medio de la historia el sacerdote se pasa de largo, el levita se pasa de largo, y el bueno de la película es un samaritano, toda la gente hizo, ¡oh! ¿Quién? Un samaritano ayudando a judíos. Bueno, ese es el golpe de la enseñanza de nuestro Señor. Luego, ¿por qué un sacerdote se pasa de largo? ¿Por qué un levita se pasa de largo? ¿Cuál es el camino a Jericó? Todas son respuestas que nos ayudan a tener mayor claridad con respecto a este tema, ¿no? Simplemente quiero terminar, vamos a terminar. Hay una frase en latín que es muy importante que nosotros la sepamos, que se llama el tertium comparationis. Mi esposa siempre me corrige, el tertium comparationis, que se traduce como la tercera parte de la comparación, y se refiere a la característica específica que dos o más cosas tienen en común. En las parábolas se debe encontrar el único punto de comparación que existe entre la historia narrada en la parábola y la verdad espiritual que el Señor busca iluminar. Nuevamente, hay una sola enseñanza, toda una historia, pero una sola enseñanza. ¿Cuál es la única enseñanza que la parábola trae consigo? Quiero poner este ejemplo muy brevemente. ¿Qué parábola es? La parábola de las vírgenes y las bodas, las sensatas y las insensatas. Ahora, consideren ustedes esto. Si nosotros dejamos de pensar en la intención principal de la parábola,
podemos caer en pensar que en la parábola de las vírgenes, la conducta de las sensatas no son dignas de imitar porque manifiestan una conducta egoísta. Imagínense, no quisieron ayudar. Estaban en crisis las insensatas, pero dame un poquito de aceite. Y ella dice, anda, compra, mándate a la tienda a comprar. O sea, si nosotros nos metemos en mayores detalles, perdemos el vigor de la parábola. Las vírgenes se niegan a compartir de su aceite en un momento de necesidad. Y haciendo exégesis podríamos predicar sobre eso. Pero no es así. ¿Cuál es el punto, el tertium comparationis de la parábola de las vírgenes y la fiesta de bodas? Es estar preparados para la llegada del novio, para la llegada del Señor. La preparación individual, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche y nosotros tenemos que estar listos para su llegada. Esa es la enseñanza. No es que fueron egoístas, que las mandaron a comprar, sino que unas estaban listas y otras no estaban listas. ¿Qué es lo que el Señor quería recalcar? Que nosotros debemos estar listos porque Él llegará como ladrón en la noche y debemos estar preparados para entrar, porque si no estamos preparados las puertas se cerrarán y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Pam! Vamos a quedarnos entonces allí. Me pasé algunos minutos, pero en un instante continuamos.